¿Escuchas ese ruido metálico acercándose a tu calle? Ese chirrido hidráulico que te despierta del sueño. No le prestas atención. Llevas años sin prestársela. Pero lo que acaba de pasar por tu calle no es un simple camión. Es una máquina capaz de generar más presión que la mandíbula de un cocodrilo multiplicada por 20. Que destruye madera, aplasta metal y tritura todo lo que sea que hayas tirado esta semana. Y todo eso sin que nadie la supervise por dentro. Y aquí está la pregunta que nadie se hace. ¿Qué ocurre exactamente dentro de esa caja metálica entre el momento en que tu bolsa desaparece y el momento en que llega al vertedero? La respuesta tiene que ver con ingeniería de guerra, con líquidos que corroen el acero más resistente y con un sistema que, como falle en el momento equivocado, puede matar a alguien en segundos. Hoy lo abrimos por dentro. Primero lo primero, no todos los camiones de basura son iguales, y eso no es un detalle menor. Para cada tipo de residuo, incluso para cada tipo de calle, existe una máquina distinta diseñada con una lógica específica. En los barrios más estrechos se usan los de carga trasera. En estos camiones interviene el músculo humano, trabajadores que arrojan bolsas mientras una placa interna aplasta y empuja. Es el más clásico. En urbanizaciones modernas, el brazo robótico lateral lo hace todo. El conductor no baja. Un mecanismo hidráulico agarra el contenedor, lo levanta, lo voltea en 2 segundos y lo devuelve a su sitio. Un solo hombre cubre rutas que antes necesitaban 3. En zonas industriales o grandes bloques de apartamentos, carga frontal. Estos son los gigantes. Levantan contenedores enormes por encima de la cabina entera y los vacían en un movimiento que parece imposible dado el peso que manejan. Y luego están los roll-off, los camiones de obra. No compactan nada, se llevan el contenedor entero y vuelven a por él cuando está lleno. Sin prisa, sin presión, solo toneladas de escombros sobre ruedas. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Todos estos camiones, salvo los roll-off, comparten el mismo corazón, un sistema que convierte la basura caótica en algo manejable. Y ese sistema tiene un problema que nadie menciona en los folletos de venta: el espacio. Dentro de esa caja caben unos 20 metros cúbicos de capacidad. Sin compactar, eso equivale a vaciar el camión cada pocas calles. Con el coste de combustible actual y las distancias a los vertederos, eso haría el servicio económicamente inviable en la mayoría de ciudades. La solución a ese problema cambió la gestión de residuos urbanos para siempre, y se llama compactación hidráulica. Imagina que metes la mano dentro de ese camión. No lo hagas nunca, pero imagínalo. Lo primero que encontrarías es la tolva, el lugar donde cae toda la basura al comienzo. Parece un cajón grande. En realidad es la antesala de una de las fuerzas más brutales en ingeniería urbana cotidiana. Desde ahí, un pistón hidráulico activa una cuchilla que empuja todo el material hacia la cámara principal. La cuchilla retrocede, entra más basura, vuelve a empujar. Una y otra vez, como un émbolo gigante aplastando todo contra una pared que retrocede progresivamente hacia la parte trasera del camión. ¿Cuánta presión genera ese sistema? Hasta 30.000 libras por pulgada cuadrada en los modelos más potentes. Para que te hagas una idea, eso es suficiente para doblar un cuadro de bicicleta como si fuera cartulina, para convertir una televisión en una lámina de 5 centímetros de grosor, incluso para aplastar una nevera vieja como si fuera una lata de refresco. Algunos modelos usan cuchillas basculantes, otros paneles deslizantes. Los más modernos incorporan barrenas helicoidales, básicamente tornillos gigantes que giran, trituran y empujan al mismo tiempo. El resultado es siempre el mismo: una masa densa y compacta que ocupa entre 6 y 8 veces menos espacio que la basura original. Y aquí viene el dato que me parece verdaderamente fascinante. Dentro del camión, mientras ese proceso ocurre, la basura se comporta como un fluido, se estratifica y se acomoda. Las capas más pesadas bajan, las más ligeras quedan arriba, y todo va formando una especie de muro interno que se desplaza lentamente hacia la parte trasera con cada ciclo de compresión. Sensores digitales miden en tiempo real la densidad y la presión interna del conjunto. Cuando el límite se acerca, avisan al operador. Cuando se supera sin control, el sistema puede colapsar. Y eso no es solo un problema mecánico. Antes de hablar de lo que pasa cuando algo sale mal,
Necesito que entiendas algo sobre lo que hay dentro de esa caja mientras el camión circula por tu ciudad. No es solo plástico y papel. Hay materia orgánica. Bajo presión y temperatura, esa materia se descompone activamente y libera un líquido oscuro de mal olor altamente corrosivo. Se llama lixiviado. ¿Y es el enemigo número 1 de estos camiones? El lixiviado puede destruir el acero más resistente si no se controla. Es muy ácido. Y se genera en cantidades significativas en cada recorrido, sobre todo en climas cálidos o después de días de lluvia donde la basura absorbe más humedad. Por eso los camiones modernos incorporan sistemas de drenaje internos que recogen ese líquido antes de que llegue a las paredes estructurales, recubrimientos anticorrosivos específicos, sellos que contienen los gases para que la ciudad no huela a lo que realmente transporta ese camión. ¿Y la basura electrónica? Eso es la pesadilla de cualquier operador. Una batería de litio aplastada bajo 15 toneladas de presión no avisa, sencillamente prende. Y dentro de una caja metálica cerrada, sin ventilación, con materiales combustibles comprimidos alrededor, el resultado puede ser catastrófico. Es por eso que los camiones actuales llevan cámaras internas en la tolva, no para vigilar a los trabajadores, para detectar en tiempo real si alguien metió algo que no debería estar ahí. Y algunos modelos de última generación incorporan sistemas automáticos de supresión de incendios, listos para activarse en segundos si los sensores detectan un aumento anómalo de temperatura. Aquí es donde hay que hablar de algo que los fabricantes no incluyen en sus catálogos. El compactador hidráulico no distingue entre basura y persona. Esta no es una hipérbole. Es un hecho documentado en informes de seguridad laboral de prácticamente todos los países donde se han analizado accidentes en servicios de recogida. La velocidad de reacción del sistema hidráulico, combinada con el ruido ambiente y la fatiga de jornadas largas, convierte este trabajo en uno de los más peligrosos del sector de servicios. Los camiones modernos incorporan múltiples capas de protección por eso. Sistemas de parada de emergencia tanto en el interior como en el exterior de la tolva, accesibles sin necesidad de buscarlos. Controles que requieren presión constante para funcionar. Si el operador suelta el mando, el sistema para automáticamente. Sensores ultrasónicos que detectan la presencia de personas en el radio de acción antes de activar cualquier movimiento. ¿Te imaginas trabajar con estas máquinas tan poderosas? Te leo en comentarios. En algunos países escandinavos, los camiones de nueva generación tienen protocolos donde el brazo robótico no puede activarse si hay una persona detectada a menos de 2 metros. El sistema espera hasta que los operadores estén en un lugar seguro. El camión está lleno y la presión interna ha llegado al límite calculado. Ahora toca descargar. El destino es una estación de transferencia, no el vertedero directamente. Eso es una idea antigua. Las estaciones de transferencia son instalaciones intermedias donde cada carga se pesa, se registra y se analiza antes de decidir su destino final. El proceso de descarga en sí es tan calculado como el de carga. La puerta trasera se abre mediante actuadores hidráulicos. Un panel interno, el mismo que ha estado empujando la basura durante horas, ahora la expulsa hacia afuera. El bloque compactado sale en uno o varios segmentos y cae sobre la plataforma de la estación. Personal especializado inspecciona visualmente lo que ha llegado. Separa materiales peligrosos que se colaron sin detección. Identifica reciclables que se mezclaron por error. Y desde ahí, los caminos se separan. Parte va a rellenos sanitarios, donde la basura se entierra en capas, se cubre con tierra y se monitoriza durante décadas para controlar la emisión de gases y la contaminación de acuíferos. Otra parte viaja a incineradoras de última generación, que en muchos países no son quemaderos, sino plantas de cogeneración que convierten el calor de la combustión en electricidad para miles de hogares. Y una tercera parte llega a plantas de reciclaje donde el vidrio, el metal y ciertos plásticos entran en un segundo ciclo de vida. En Suecia, más del 99% de la basura doméstica se reutiliza, recicla o convierte en energía. El vertedero allí es básicamente una reliquia del pasado. ¿En tu país también se recicla tanto? Creías que esto iba a ser la historia de un camión, pero era la historia de uno de los sistemas de ingeniería más sofisticados y más invisibles de cualquier ciudad moderna. Piénsalo.
Cada vez que tiras una bolsa de basura, estás poniendo en marcha una cadena que involucra hidráulica de precisión, química de materiales, gestión de gases peligrosos, inteligencia de sensores y decisiones logísticas que determinan si lo que tiraste va a contaminar un río dentro de 30 años o va a convertirse en la electricidad que cargará tu teléfono esta noche. El camión que pasa por tu calle cada semana no es infraestructura invisible. Es el primer eslabón de uno de los mayores retos de ingeniería que la humanidad resuelve en silencio todos los días, en cada ciudad del planeta. La próxima vez que escuches ese rugido a las 6 de la mañana, ya sabes lo que hay dentro.